Sisters and brothers, it's a pleasure to be with all of you. It feels like home. Se siente como en casa, es un placer estar con todos ustedes. I remember coming here in the same place and spending time with all of you in 2011. En 2011 vino aquí, estuvo con todos nosotros. In fact, just less than 3 weeks before April 24th, 3 I was semanas here. antes del 24 de abril, él estuvo acá en el centro. And I remember all of us together praying for Swami to get well and come back soon. Y recuerda como todos orábamos para que Swami se recupere y vuelva a dar darshan muy pronto. So this Sai Center is very, very special for me. Este centro Sai es muy especial para mí. My job in international marketing takes me to many countries. En su trabajo es un ingeniero de marketing que lo lleva a muchos países. Él está a cargo de la tercera empresa farmacéutica en volumen del mundo para Latinoamérica. So I get opportunity to travel. I think I must have traveled about 45 countries till now. Él ha viajado por 45 países hasta ahora. And in most countries I try my best to come and visit the Sai centers. En la mayoría de los países trata siempre de visitar un centro Sai. And many times when, even as professionals, when we travel countries, people ask, aren't you uncomfortable going to another country which is not your own country? Y muchas veces los profesionales como él, cuando viajan tanto, les preguntan si no se sienten mal de estar en otros países que no sea el país propio. I have a very simple answer that, every country I travel in the world is a Sai country. I have never ever felt that a country is not my country. The moment I know that, the moment I say Sai Ram, I know that there are sisters and brothers in whichever country I go. I know that my Swami is there and therefore it's my country. Yo sé siempre que a todos los países que voy es un país Sai. Sabe que siempre que va a un país y dice Sai Ram, le van a decir Sai Ram a él y es un país donde Sai está presente. And I tell this not because I'm sitting in front of you, but I genuinely have experienced this. Y yo les digo esto no porque esté ahora sentado frente a ustedes, sino que realmente lo he experimentado. So I had the wonderful opportunity of studying in Swami's college. Tuve la gran oportunidad de estudiar en los colegios de Swami. From 1982 to 1989. Desde 1982 a 1989. We were amongst the second batch. I was the second batch of the MBA students which came out from Swami's Institute. Fui parte de la segunda camada de los estudiantes de administración de negocios que salieron de la Universidad de Swami. In fact, Swami was actually a faculty member for our institute, for our courses. Swami realmente fue como un miembro de la facultad para los cursos de él. Era como un profesor para los cursos que él hacía. So he took, if I'm not mistaken, he took about 10 or 12 sessions with us inside the interview room. It was actually formally a class which he took for us when we were in MBA. Él, mientras estudiaba en la administración de empresas, tuvo 10 a 12 clases en la sala de entrevista donde Swami como un profesor les enseñaba. And in fact, I would like to share with you what used to happen in those classes. Y quiero compartir con ustedes qué pasaba en esas clases con Swami. So in those classes, the Swami who we used to see outside the interview room was not the same person we used to see inside. Lo que sucedía era que el Swami que veíamos afuera de la sala de entrevistas no era el mismo Swami que veíamos en la sala de entrevistas. So he used to teach by asking questions, and we used to answer the questions ourselves. Él solía enseñar haciéndonos preguntas y nosotros aprendíamos dándole las respuestas. And we realize today that when we are taught to be, or we are managers, we manage hundreds of people in our organization, we realize that is the best way of teaching. You ask them what the problems are, you ask them to suggest how things should be done. And automatically both the person who teaches and the person who learns both gain in the whole exercise. Y ahora, siendo un administrador y dirigiendo a cientos de personas, me doy cuenta que este es el mejor método para enseñar, que es preguntándole a las personas cuál es el problema y escuchando las respuestas que ellos dan.
In fact, when the first session we had, I'll tell you, it was in 1988, sometime in the month of July. En el mes de julio de 1988 tuvimos una de esas clases con Swami. So he asked us, you boys have come and joined the MBA in Swami's Institute. What is MBA? Él les dijo, ustedes han venido a estudiar la maestría en negocios, administración de empresas. ¿Qué es la maestría de negocios? So we gave many answers. Many of us gave answers like masters in business administration and what the standard answers. Nosotros le dimos diferentes respuestas como ser el maestro de administración de empresas. He said the MBA which my institute, who teaches you is not your masters in business administration. La maestría en administración de empresas que yo les enseño no es lo que ustedes piensan que es la maestría en administración de empresas. He says MBA is mindful of Baba always. Le dijo que la administración de empresas es estar recordando a Swami siempre, ser conscientes de la presencia de Swami siempre. And it's so meaningful. Meaning, he used to tell us that, you know, if you are mindful of Baba, and again, Baba doesn't mean the 5'2" orange-robed Swami. It's your conscience. Sí. Swami no es el cuerpo físico que vemos delante de nosotros, sino que es nuestra conciencia. Si nosotros somos conscientes de ese ser, so if you are mindful of your own conscience, if you always do what is right, not necessarily what is easy, that's MBA. Si ustedes son conscientes de vuestra propia conciencia, vuestro propio ser, y siempre hacen lo que es correcto, no lo que es fácil, esto es la maestría en administración de empresas. And in that, when we talk about Swami students, Swami always says, my students are my property. Swami siempre dice, los estudiantes son mi propiedad. He says that I have no property, none of these buildings which you call mandir, institute, hospitals, cars, none of them are my property. Él decía que mi propiedad no son las escuelas, los institutos, el mandir, los autos, nada de eso es mi propiedad. My only property is my students. La única propiedad que tengo son mis estudiantes. So who is a student? Por lo tanto, ¿quién es un estudiante? Swami himself has answered it that it is not. There are two types of students. Swami ha dado la respuesta, dijo que hay dos clases de estudiantes. One is a student who has physically studied in Puttaparthi or Vrindavan or Anantapur and taken a degree from Swami's college. Uno es el estudiante que ha estudiado en Antapur, en Prayanti, en Vrindavan y que ha tomado se ha recibido en uno de esos colegios. And the other person is one who actually follows what Swami wants to teach. Y el otro es el que realmente sigue y aplica las enseñanzas que Swami nos enseña. So anybody who actually applies what Swami wants to teach is a Sai student. Por lo tanto, cualquier persona que pone en práctica en su vida lo que Swami enseña es un estudiante de Swami. Not just somebody who passes out of Puttaparthi or Anantapur or Vrindavan. No simplemente aquel que estudia en Puttaparthi, Vrindavan, en uno de Anantapur. So I'll give you a small incident which happened. Les voy a contar un incidente que sucedió. One student who passed out of Swami's college some almost 30 years back. 30 años atrás, un estudiante que se recibió en las escuelas de Swami. Another devotee wanted the family wanted their daughter to be married to a Swami student. Otra familia quería que la hija de ellos se case con un estudiante de Swami. So they decided the marriage and they came to Swami saying that Swami, please bless this marriage. Ellos decidieron el matrimonio, entonces fueron a Swami y les dijeron, Swami, por favor, bendice este matrimonio. So Swami blessed them and the marriage happened. Swami los bendijo y se casaron. And after 6 months, 6 meses después, the couple got divorced. la pareja se divorció. So the girl's parents came to Swami Los padres de la chica fueron a Swami and said, Swami, we took your blessings and we married our daughter to a Swami student. Swami, nosotros tuvimos tus bendiciones y casamos a nuestra hija con uno de tus estudiantes. So what happened? Why did this have to happen? Why didn't you ¿Por qué stop pasó us? esto? ¿Por qué no paraste este casamiento? So Swami told the family, Swami le dijo a la familia, there are 2 lessons you need to learn. hay 2 lecciones que tienen que aprender. First is, La primera es,
when you came to ask me about the marriage, you came only to ask my blessings. Cuando vinieron a preguntarme por el matrimonio, vinieron solamente a pedirme mis bendiciones. You didn't ask my permission for this marriage to happen. No me pidieron mi permiso para que este matrimonio ocurra. And when you ask Swami's blessing, Swami will always bless. He will never say no. Cuando pide las bendiciones de Swami, Swami siempre va a bendecir. Jamás va a decir que no. So first lesson to be learnt is, if you really want a decision to be taken, you have to follow my decision, whether you like it or not. Por lo tanto, si ustedes quieren que yo tome una decisión, tienen que seguir mi decisión, ya sea que les guste o no les guste. If you had asked me, instead of telling me to bless the wedding, if you had told me, Swami, do I have your permission for this marriage? I would have said no. Y si ustedes me hubieran preguntado, ¿tengo tu permiso para este matrimonio?, yo hubiera dicho que no. The second lesson is, this boy who married your daughter, he only studied from the Satya Sai Institute. He was not a Sai student. Y la segunda lección es que este chico que estudió en las escuelas, que se casó con tu hija, estudió en las escuelas Sai, pero no era un estudiante Sai. So just getting a degree, studying 3 years, 5 years, 10 years in Swami's Institute does not qualify somebody to be a Sai student. Por lo tanto, recibirse, estudiar 3 años, 5 años, no lo califica a uno para ser considerado un estudiante de Swami. He or she is a Sai student who lives every day, every single moment of their life as per Swami's teaching. Él o ella es un estudiante de Swami, solamente la persona que vive las enseñanzas de Swami en todos los momentos de su vida. So when Swami says, my students are my property, it is all of us, each one of us who genuinely follow what Swami says, we are his students, not people who just study from the institute and pass out. Por lo tanto, cuando Swami dice, mis estudiantes, todos nosotros que aplicamos las enseñanzas de él en nuestras vidas, somos sus estudiantes. I'll also share one more incident which happened when Swami took us to Kodaikanal. También quiero contarles una experiencia que sucedió cuando Swami nos llevó a Kodaikanal. So many of us in Kodaikanal were first time ever interacting with Swami. Algunos de nosotros estábamos en Kodaikanal con la primera interacción con Swami. We never had a chance before that to meet him, talk to him, listen to him personally. All those things we never had an opportunity. Nunca habíamos tenido la oportunidad de interactuar con él en forma directa, hablar con él, estar con él en forma tan íntima y directa. So when we all got an opportunity to interact with him, many times he used to behave just like all of us. So we used to forget that we are with God. Cuando interactuábamos con él tan seguido en Kodaikanal, nos olvidábamos quién era él, que él era Dios. So one small incident happened there in Kodai. Y un pequeño incidente sucedió estando nosotros en Kodaikanal. A devotee invited Swami for lunch. Un devoto lo invitó a Swami a almorzar. And Swami took all of us with him for the lunch, 30 of us. Swami nos llevó a todos nosotros, a 30 estudiantes, con él a ese almuerzo. Those people were so nice. They served food and they treated us like royalty. Los anfitriones nos trataron como si fuéramos la realeza. After the food, when we were going back to Sai Shruti, cuando estábamos volviendo a la casa de Swami Sai Shruti después del almuerzo, as soon as he reached the place, he said, I want you people to pack your bags and go back. Apenas llegamos, Swami nos dijo, quiero que todos ustedes empaquen y se vayan. So we were all shocked. Why would Swami ask us to go back? What happened? Estábamos choqueados porque Swami nos dice que nos vayamos. ¿Qué sucedió? Immediately we sensed that something is not right. Inmediatamente nos dimos cuenta que algo no estaba bien. So none of us had food. Ninguno de nosotros comió. And we waited for Swami to come out in the evening. Y esperamos a que Swami saliera en la tarde. As soon as he came out, all of us surrounded him. Apenas salió, todos lo rodeamos. Some of us caught him like this. Algunos lo agarramos así, and told him that, Swami, unless you tell us why you are asking us to go, we are not going anywhere. And we are not allowing you to go anywhere. Y le dijimos, Swami, a menos que nos digas por qué nos tenemos que ir, no nos vamos a ir a ningún lado, ni te vamos a dejar a vos ir a ningún lado. So he said, no, I am very happy you go. No, yo estoy muy contento, vayan. So we said, obviously you are not happy, that's why you are asking us to go, so you have to tell us what happened. Y le dijimos, obviamente no estás feliz, por eso nos dijiste que nos vayamos, así que decinos qué pasó, por qué quieres que nos vayamos. So for 15 minutes, we all caught hold of him.
We were Por 15 actually minutos holding him todos like this. lo estábamos abrazando y agarrando de esta manera. And we were keeping on telling, we are sorry, Swami, we are sorry, Swami, we are sorry, Swami. Y le seguimos diciendo, lo lamentamos, Swami, estamos apenados, Swami, lo lamentamos, lo lamentamos. And he was keeping on saying, no, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Y él se dice, no, yo estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. So we told him that unless you tell from your own mouth that you forgive us, we are not going to leave you. Y le dijimos, a menos que nos digas con tu propia boca que nos perdonas, no nos vamos a ir, no te vamos a soltar. So finally, after 15 minutes, he said, okay, I forgive you. Después de 15 minutos dijo finalmente, ok, los perdono. Then we asked him, what was the reason why you wanted us to go? Después le preguntamos, ¿cuál fue la razón por la que querías que nos fuéramos? So he said, Él dijo, when you went for lunch with me, cuando fueron a almorzar conmigo, 2 of you boys out of the 30 dos de ustedes, de los 32, commented that the food which was served, comentaron que la comida que había sido servida, the curds were sour. el yogur estaba amargo. And let me tell you, after that, I was going to eat food, I stopped eating food. Y déjenme decirles, yo iba a comer, pero dejé de comer. I want to ask you boys, who gave you the right to comment upon the food served by a devotee to Swami and also served as prasadam to you? Who Déjenme gave you the preguntarles a right? ustedes, ¿quién les dio el derecho a hacer un comentario sobre la comida que le es servida a Swami y que le es servida a ustedes como prasadam de Swami? Did you see how lovingly these people were treating you? ¿Vieron ustedes qué amorosamente esta gente los trataba? If it were not for Swami, do you think they would have called you to home for food? Si no fuera por Swami, ¿creen que los hubieran invitado a comer en la casa de ellos? Without realizing that your importance is only because you are with me, Sin darse cuenta de eso, ustedes tienen que darse cuenta que la importancia que se dieron es solamente porque estaban conmigo. you dared to comment about somebody's hospitality. Ustedes se atrevieron a hacer un comentario sobre la hospitalidad de una persona. So never do that, because you may or may not remember. I hear every voice that comes even from your heart. Forget you telling it. Even from your heart, if you think like that, it is good as you have told it. Ustedes no se dan cuenta, pero yo escucho cada voz que ustedes pronuncian, incluso las voces que pronuncian en su mente o en sus corazones. Los escucho todo. So it was that kind of training which Swami was giving the students, and he expects each one of us, his real students, to be following that kind of teaching that he has been trying to impart us in the last so many years. Y esta es la clase de entrenamiento que Swami nos ha dado y que espera que nosotros apliquemos. Esta es la enseñanza que nos ha dado por tantos años. Lastly, one more small incident which happened with him. Por último, quiero contar otro incidente que me sucedió con él. In Tri Vrindavan, En Brindavan, he called 2 of us with inside the interview room. nos llamó a dos de nosotros a la sala de entrevistas. So we were there for industrial training. Estábamos ahí para un entrenamiento de industrial. On that particular day, the 2 of us decided we will not go for the training, and we want to have special darshan of Swami. Ese día habíamos decidido no ir al curso de entrenamiento de industrial, sino íbamos a tener darshan de Swami. So nobody else was there, so he said, you come inside. No había ningún otro estudiante, estábamos solo nosotros dos, así que él nos llamó adentro. So 2 of us went inside, and along with us there was Mr. V.K. Narasimham. Eran ellos dos y V.K. Narasimhan, que era el editor de Sanatana Sarati, una persona muy cercana a Swami. So we were generally talking about half an hour, 45 minutes. We were just 3 of us with Swami, each of us doing Pada Seva, Mr. Narasimham sitting there and Swami sitting there, and generally talking about many things. Estábamos hablando de cosas en general y haciéndole Pada Seva, que es tocándole los pies a Swami, los dos estudiantes. Estaba ahí sentado también Narasimha. So Mr. Narasimham wanted to provoke Swami. Narasimha quería provocarlo a Swami. So he asked, Swami, you have so many boys and girls who are studying in your institutes. You are trying to make them model citizens of the world. Le dijo, Swami, tú tienes tantos estudiantes, chicos y chicas que estudian en tus institutos, quieres hacerlos modelos ideales para el mundo. Why are you only selecting so many students? Why are you not opening a college in every state in India? Why are you not having thousands and thousands of
students passing out every year? ¿Por qué tienes solo estos estudiantes? Porque no abres un colegio en cada estado de la India y tienes miles y miles de estudiantes. So Swami said, Narasimham, if I give you 1 glass of cow's milk, and if I give you a barrel full of donkey's milk, what will you take? Narasimha, si yo te doy un vaso de leche de vaca o un barril de leche de burra, ¿cuál tomarías? So Narasimham asked, Swami, what kind of question are you asking? Of course I will take the cow's milk. Swami, ¿qué clase de pregunta me haces? Por supuesto voy a tomar la leche de vaca. So Swami said, my students are cow's milk. So They are dijo, not donkey's milk. mis estudiantes son leche de vaca, no son leche de burra. And mark my words, Narasimham, Y escuchá mis palabras, Narasimha. you may not be alive to see it. Tú puedes no estar vivo para verlo. My students Mis estudiantes will rule this world. gobernarán el mundo. I don't need too many students to rule this world. No necesito muchos estudiantes para gobernar el mundo. I will put my students in every organization, every important organization in this world. Pondré mis estudiantes en cada organización importante del mundo. And there is no need for more than 1 student per organization. Y no hace falta más que un estudiante por organización. It is just 1 student per organization will transform this world into a Sai world. Simplemente un estudiante en cada organización va a transformar este mundo en un mundo Sai. So I repeat, you will not be alive to see it, but this will happen. Y le dijo te repito, quizás no estés vivo para verlo, pero esto va a suceder. So you can imagine the kind of feeling we had when Swami told us in front of us, face to face, this sentences. Imagínense lo que sentimos en ese momento cuando Swami dijo en nuestra cara estas frases. Now I realize, so many years, this is 1988, now it's exactly 30 years since Swami told that. I'm seeing that it's Swami slowly but surely putting his people. When I say his people, not, again I repeat, it's not his people who came out from Puttaparthi or Anantapur or Whitefield. His people. He's putting his people who believe him and who believe in practicing what he says. He's putting his people in positions of power in every organization in the world, not just India. Yo lo veo hoy, 30 años después, que Swami está poniendo a sus estudiantes, no solamente aquellos que estudiaron en la Universidad de Swami, sino todos nosotros, está poniendo sus estudiantes en organizaciones importantes en todo el mundo, no solamente en la India. And I have absolutely no doubt whatsoever that what Swami said that day is truth. It's absolute truth. No tengo ninguna duda de que lo que Swami dijo ese día es una verdad absoluta. And his timelines and our timelines are different. Sus líneas de tiempo y nuestras líneas de tiempo son diferentes. We may think that if he has told it has to happen in 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. Nosotros creemos que lo que él dice tiene que suceder en 1 año, 2 años, 10 años. We don't know when it will happen, but it will happen. If Swami has said it, it has to happen, it will happen. Pero si Swami lo ha dicho, esto va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. And believe me, each one of us sitting here, Swami has a plan. Y créanme, para cada uno de nosotros que estamos aquí sentados hoy, Swami tiene un plan. We did not come here and come to know about Swami on our own. For sure we did not. No llegamos acá y no conocimos sobre Swami por nuestra propia cuenta. Each one of us are here because Swami decided that I want you to be here. Estamos aquí porque Swami decidió que cada uno de nosotros estuviera aquí hoy. And all of us are part of his divine plan. Y todos nosotros somos partes de su plan divino. And the only thing we need to do Y lo único que tenemos que hacer is be available. es estar disponibles. He has many a time told many of us, I don't need your capability. Muchas veces nos dijo, no necesito vuestra capacidad, I don't need your resources. no necesito vuestros recursos. All I need is your availability. Solo lo único que necesito es su disponibilidad. Many of us think that it's because of us that Swami's organization is running or others' organizations are running. Muchos creemos que es por nosotros que las organizaciones de Sai Baba funcionan. We do not realize that we are fortunate. He decided to give us this opportunity. Simplemente tenemos que darnos cuenta de lo afortunados que somos que nos ha dado esta oportunidad. He could have done anything he wanted without us. Podría haber hecho cualquier cosa que quisiera sin nosotros. In fact, Swami's presence we feel
even more after 2011. Before 2011, we used to limit Swami's presence to his 5 foot 2 inch orange robed curly hair form. Y la presencia de él ahora es sentida mucho más que antes de que dejara su cuerpo físico. Yes, that was a very attractive form, no doubt. Sí, era una forma muy atractiva, sin duda. But he is teaching us, and in fact, I would say after 2011, his presence is even more felt. Y yo les puedo decir que después del 2011 su presencia es todavía mucho más sentida que antes. Each one of us, now that we know physically we can't see him, we know that we can feel him next to us. That gives us even more power that I have God sitting beside me. Ahora que no está él con su presencia física, que lo podemos ver, cada uno de nosotros puede sentirlo más a su lado. And many a time we all feel that, okay, we feel helpless. It happens anytime, all of us are Muchas human veces beings. nos sentimos indefensos. And when we feel helpless, Swami has just said one message which we only have to remember and practice that message. Cuando nos sentimos indefensos tenemos que recordar un mensaje que Swami nos ha dado. When he was physically there, many of us either used to physically meet him or write letters. Most of you must have written letters to Swami asking him to solve a problem or to give him strength, give you strength to overcome a problem. And the moment he used to take a letter, we used to feel Swami has answered our prayer. Cuando él estaba en su forma física, nosotros o le hablábamos o le enviábamos una carta poniendo cuál era nuestro problema, le pedíamos su ayuda, que nos dé fortaleza, y cuando él tomaba la carta sentíamos que ya nos había dado la respuesta. But he said then, and that message is as true even today. Pero él dijo entonces, y es tan cierto como ahora, What is the best way of doing bhakti or doing jnana? What is the best and easiest way in this Kali Yuga? ¿cuál es la mejor manera en esta era, el Kali Yuga, de desarrollar el camino de la devoción o de la sabiduría? The easiest way is whenever you think, act, talk, anything. La manera más fácil es cuando ustedes piensan, sienten o actúan, You have very clearly two options. tienen claramente dos opciones. When you do or talk or say something, you have one option that when I think this, when I talk this, when I do this, will it please Swami or will it not please Swami? La opción que tenemos es cuando nosotros pensamos, sentimos, hablamos, podemos pensar esto le va a agradar a Swami o no le va a agradar a Swami. If it pleases Swami, do it irrespective of who it displeases. Si esto le agradaría a Swami, háganlo, no importa si a otras personas no les gusta. And if it displeases him, do not do it however much anybody else may ask you to do. Y si a Swami no le agradaría, no lo hagan, no importa cuánta gente le hubiera agradado que ustedes lo hicieran. So this simple, such a simple message Swami has given us. And when he says pleasing Swami or displeasing Swami, it's not pleasing Swami or displeasing him. It's our conscience. If we, after doing something, if our conscience does not permit it, Swami doesn't want it. Cuando nosotros hablamos de agradar a Swami o no agradar a Swami, a lo que nos referimos es a agradar a nuestra conciencia. Si nuestra conciencia no lo acepta, no lo tenemos que hacer. My most humble pranams to my very, very beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Más humildes salutaciones a mi amado y venerado Bhagavan Sri Satya Sai Baba. I am very, very grateful to many of you here. Estoy muy agradecido a todos ustedes aquí. My dearest brother Leonardo, who has truly been a brother for me. Querido hermano Leonardo, que ha sido un verdadero hermano para mí. Brother Alejandro. Sister Natasha. Sister Monica. It's a wonderful, wonderful group of people in other cities as well that I have visited. Es un maravilloso grupo de personas y también ha habido sí en otras ciudades que he visitado. And I'm very grateful to each and every one of you. Estoy muy agradecido a todos y a cada uno de ustedes. Your bhajans were beautiful. Los bhajans fueron hermosos. I closed my eyes and I was in Vrindavan. Cerré mis ojos y estaba en Vrindavan. Thank you so much. Muchas gracias. You know, I'm in a profession where I look after people's brain, cabeza, cerebro. Estoy en una profesión de miro el cerebro de la gente and spine. y la espina dorsal.
So we often see a problem where patient comes in and says they have a back pain or headache. Vemos personas, por ejemplo, pacientes que vienen y dicen, me duele la espalda o me duele la cabeza. Some doctors say, okay, how bad is your pain? Very bad? Algunos doctores piensan, bueno, ¿cuán fuerte es tu dolor? ¿Muy fuerte? Patient says, yes, doctor, it's terrible, it's killing me. El paciente dice, sí, es terrible, me está matando. So the doctor writes a prescription for morphine. El doctor escribe una receta para morfina. This is a very common scenario. Es un escenario muy común. People get addicted to that morphine. La gente se vuelve adicta a esa morfina. The pain remains. El dolor permanece. The original problem is not dealt with. El problema original no se trató. And we have in this world right now something called an opioid crisis. Y en este mundo, en el mundo en este momento tenemos una crisis que es la crisis del opio. And it's very simple. You think, why can the doctor not go after the original problem? Nosotros pensamos, ¿por qué el doctor no puede ir al problema original? Right? Now, every one of us here, including me, Todos nosotros, incluyéndome a mí, we all have a disease. todos tenemos una enfermedad. It's an addiction. Es una adicción. Very, very difficult to get out of this addiction. Muy difícil deshacerse de esta adicción. And you've been addicted to this for 40, 50 years or since the time of your birth. Ustedes están con esta adicción desde hace 40, 50 años o desde el momento en que han nacido. Imagine 5 years of smoking and it is hard to stop smoking. Imagínense 5 años de fumar y es difícil dejar de fumar. 30, 50, 60 years of an addiction that you have carried on. 30, 40, 50 años de una adicción que han tenido. How difficult do you think it is to stop that addiction? ¿Cuán difícil se imaginan que es parar esta adicción? Very, very, very difficult. Muy, muy difícil. And you don't want to go somewhere where you can get morphine. Y ustedes no quieren ir a un lugar donde puedan recibir morfina. Because the problem is an addiction and you don't want to add another addiction. Porque el problema que tienen es una adicción y no quieren agregarle otra adicción. So what is this addiction we have? Por eso, ¿cuál es la adicción que tenemos? It's the belief that you are the body. Es la creencia de que somos el cuerpo. It's an addiction. Es una adicción. Biologically, it's the same. If I put your head in an MRI and inject a dye and look at how your brain functions, the pathways of addiction light up. Y biológicamente es lo mismo. Si yo les pongo una sustancia y los hago en una ecografía, escáner, una tomografía, un escáner. No matter how much I tell you, you're not the body. Por más que les diga a ustedes, no son el cuerpo, You're not the mind. no son la mente, You're the Atma. ustedes son el Atma. Atma Swarupalaya, Swami has said hundreds of times. Swami ha dicho cientos de veces, encarnaciones del alma suprema. What's the use? ¿Qué sentido tiene? It's like saying, you are okay, your back will be fine, just get some physical therapy. Es como decirles, ustedes están bien, el dolor de la espalda está bien, solamente hagan alguna terapia física. Your problem is not with the back. El problema no está en la espalda. Maybe you have stress. A lo mejor simplemente tienen estrés. Maybe your wife beats you. A lo mejor tu esposa te pega. Problem is somewhere else. El problema está en otro lado. Morphine is not the La solution. morfina no es la solución. Your addiction is to your body and your mind. Vuestra adicción es a la mente y al cuerpo. The solution is not to go and enhance this body and mind even more. La solución no es incrementar aún esta sensación del cuerpo y de la mente. The solution is to believe in the one reality. La solución es creer en la realidad única. Stop smoking. Dejen de fumar. Stop believing that you are this body. Dejen de creer que ustedes son este cuerpo. Stop believing you are this mind. Dejen de creer que son esta mente. You are Atma. Ustedes son el Atma. Nothing else. Nada más. Believe that. Crean esto. Because if you don't, Porque si no lo creen, somebody else will come otra persona va a llegar and sell you morphine. y les va a vender morfina. Morphine that your body will like. Morfina que vuestro And your cuerpo le va a mind will gustar like. y a vuestra mente le va a gustar. And they will tell you that I can give you things that your body and mind will like. Les va a decir, les puedo dar cosas que vuestro cuerpo y vuestra mente les guste. And you will go in the wrong path. Y van a ir por un sendero equivocado. And never will you get out of this addiction. Y no van a liberarse jamás de esta adicción. So believe in the one reality, Crean en la realidad única, which is your Atma.
que es vuestra alma, vuestra That atma. is step one. Swami says step one is believe in your Atma and your El divinity. primer paso que Swami nos dice es creer en vuestra atma, en vuestra divinidad. Next comes seeing the unity of these El Atmas. segundo paso es ver la unidad de todas estas atmas. Okay? That is very important. First, believe in yourself, in your Atma. If you don't, I'll steal you away. And I can do that like this. Even me, I can do that. If not, sorry. I can steal you away. I can steal your mind. I can steal your body. Tienen que creer en esta realidad del alma. If not, you can. Si no les puedo sacar esta mente o este cuerpo. But I can never steal your Atma. Pero jamás voy a poder ver vuestra atma. So when you stand in front of me, Cuando se paran delante when you mío, stand in front of a mirror, cuando se paran delante de un espejo, look not at your body or your mind. no vean a vuestro Because cuerpo o that is vuestra not who mente, you are. porque no es quien realmente son. Believe that you are only the Atma. Crean que son solamente el atma. And then you will start seeing this unity. Entonces van a All empezar a ver atmas. esta unidad que está todo alrededor nuestro. In the Bhagavad Gita, Swami says that every Atma, the eternal Atma in each one of you, comes from the same being which is me. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que el atma que está en todos ustedes viene del mismo atma que está en él. You know, many people pray, Mucha gente ora. right? There was actually a beautiful talk during birthday by one of Swami's students about prayer and the power of prayer. Durante el cumpleaños de Swami, uno de los estudiantes dio una hermosa charla sobre el poder de la oración. But talk is one thing. Pero hablar es una cosa. Tell me, in your life, has prayer always worked? Díganme en vuestras vidas, ¿orar siempre funcionó? Why not? ¿Por qué no? Why did prayer not work? ¿Por qué no funcionó la oración? You could have prayed a lot, Ustedes pueden haber orado un montón, but it didn't work. Why? pero no funcionó. ¿Por qué? And if you listen to that talk Y si escuchan a la from the charla 21st of November this year, dada el 21 de noviembre de este año, you'll see there are many aspects to a prayer. van a ver que hay muchos aspectos de una oración. How to make a prayer effective. ¿Cómo hacer que una oración sea efectiva? But prayer has no power in front of something that is more powerful than prayer. Pero la oración no tiene ningún poder delante de algo que es mucho más poderoso que la oración. Something whose absence can destroy your prayer. Algo cuya presencia puede destruir vuestra oración. Have your bhava, have your yearning for Swami, have everything else that is ingredient of a prayer, yet your prayer may not get answered. Why? Tengan vuestros sentimientos, tengan todo lo que son los ingredientes de la oración, pero la oración puede no funcionar. ¿Por qué? The one card that trumps prayer, Una carta que vence a la oración. a different trump. Un Trump diferente, no el presidente de Estados Unidos. The one card that trumps prayer is faith. La carta que vence a la oración es la fe. If you don't have faith, Si you no can tienen fe, stand on your head and pray. se pueden parar de cabeza y You orar, will not get your prayer answered. pero no van a lograr que vuestra oración sea Who are you respondida. praying to? ¿A quién le están orando? If you're praying to somebody outside of you, you don't have faith. Si le oran a alguien fuera de ustedes, no tienen fe. Try it. Go pray for something Oren to a por God algo, outside you, a un Dios afuera de ustedes, to a deity outside you, a una deidad afuera de to a ustedes, human being a outside un you, ser humano fuera de to a ustedes, guru outside you, a un gurú que esté fuera de and I ustedes. guarantee you, you will fail. Y les garantizo que van a I'll fracasar. put $5 on the table right now. Pongo $5 en la mesa ahora. But when you have faith Pero si tienen in fe your own divinity, en vuestra propia divinidad, unshakable faith in your own divinity, una fe inquebrantable en vuestra propia divinidad, you don't even need a prayer. ni siquiera necesitan una oración, You just need a thought, solo necesitan un pensamiento and it happens. y va a suceder. Let the divine in you be under the command of the body and the mind, Dejen que la divinidad de ustedes esté al mando de vuestro cuerpo y de vuestra mente. to the extent that anything that is needed for this body and mind to live and exist in this world, A la extensión de que cualquier cosa que este cuerpo y esta mente necesite para vivir en este mundo, know that it all comes from the Atma. sepan que todo viene del Atma. Ask the Atma to provide it for you. Pídanle al Atma que se los provea. Know who you are Sepan quiénes son at all times. en todo momento. That is meditation. Esto es la meditación. To be aware of who you are Ser conscientes de is quiénes son meditation. Is meditation. es meditar. Meditation is not a act.
Meditación no es un acto, Just like surrender is not an act. así como la entrega no es un acto. It is wrong for us to think, Swami, I surrender this to you. Es un error pensar, Swami, yo te entrego esto a ti. Surrender is a state La entrega es un estado in which you live en constantly. el cual viven constantemente. Meditation is a state La meditación es un in which you estado live en el que constantly. viven constantemente. And that awareness that you are the Atma and nothing else Y esa es la conciencia de que son el Atma y nada más. is the state you want to be. Es el estado en el que quieren So estar. faith in that Atma, Por lo tanto, fe en esa Atma, unshakable faith in the Atma, inquebrantable fe en el Atma, is where surrender arises from. es de donde surge la entrega. You see, if something goes wrong with this body or with this mind, Si algo sale mal con este cuerpo o esta mente, and I go and pray immediately, oh God, do something, something terrible is happening to me. y le oro a Dios, Dios, por favor, ayúdame, algo terrible me está pasando. It's like the back pain guy coming to me and telling me I have back pain. Es como el dolor de espalda que me dice, tengo dolor de espalda. If I'm an unethical doctor, I'll write him a prescription for morphine. Si soy un doctor, le escribo una receta para morfina. So, when you don't have faith in your own inner divinity, Cuando no tienen fe en vuestra propia divinidad interior and your body or your mind runs into a problem, y vuestro cuerpo y vuestra mente entran en un problema, then you will go outside. se encuentran en un problema, entonces lo que van a hacer es ir hacia afuera. The biggest temple is here, not there. El mayor templo está aquí, no afuera. So never, never, never look outside of this body or of this mind. Por lo tanto, nunca miren afuera de este cuerpo o de esta Keep mente. looking inside. Manténgase mirando All adentro. the power is there. Todo el poder está allí. The faith in your divinity La fe en vuestra divinidad is the prayer you need. es la oración que That necesitan. is the only prayer that will get answered. Es la única oración que va a tener una respuesta. I remember Swami telling me once about the importance of faith. Recuerdo que una vez Swami me habló sobre la I'll importancia tell de you la a fe. small story. Les cuento una pequeña historia. Several years ago, Muchos años atrás, Swami had called me, my family inside for an Swami me interview. llamó a mí con mi familia para una entrevista. And he asked my son, how old are you? Y le preguntó a mi hijo, ¿qué edad tienes? My son said, 7. Mi hijo dijo 7 años. And then Swami asked, how do you know? Y Swami le dijo, ¿cómo lo sabes? How do you know? You're 35 years old, ¿Cómo 20 sabes que years tienes old. 35 años, 20 años? So I didn't know the answer, my son didn't know the answer, Yo no nobody sabía la there. respuesta, ninguno de knew the nosotros answer. sabíamos la respuesta. Then Swami said, because your mother told you so, Swami dijo, porque tu madre te lo dijo. or because there was a certificate which said you're 7 O years porque old, había un certificado que decía que esta era like tu a edad. birth certificate. El So certificado then he de looked at me nacimiento. and said, first comes faith. Swami me miró y me dijo, primero viene la fe. His life, my son's life begins with faith. My life begins, I don't have a birth certificate. La vida de mi hijo, mi vida comienza con la fe. But my mother tells me I was born on such and such day, so I believe that. Yo no tenía un certificado de nacimiento, pero mi madre me dijo, cuando nací yo le creí. So first comes faith, Primero viene la fe. right? So Swami told me 3 things, and I want to walk you through these things. Swami This me is dijo 3 cosas very y quiero important. llevarlos conmigo a través de estas 3 cosas que Swami me dijo. So then he looked at me and said something really important. Después me miró y me dijo algo realmente importante. I've always had a way of thinking which is scientific. Siempre tuve una manera de pensar que es científica. And science was important. La ciencia era importante. So Swami said, in science, Swami me dijo, en la ciencia, you begin with experience. ustedes comienzan con la experiencia. Right? You start by saying, the sky is blue. Dicen, por ejemplo, el cielo es It's azul. an experience. Es una experiencia. So then you try to build knowledge. Why is it blue? Después tratan de construir conocimiento. ¿Por qué es azul? And then you figure it out, you write theories and formulas, and you say, this is the reason it is Y blue. después desarrollan teorías, fórmulas y dicen, esta es la razón por la cual es azul. So knowledge comes next. Por lo tanto, el conocimiento viene después. And then you test the knowledge against various situations, Y después ponen a prueba ese conocimiento en diferentes and situaciones. it works, Y si it funciona, predicts, si es lo que se predice, therefore you develop faith in that por knowledge. lo tanto, te desarrollan fe en ese conocimiento. So experience, Por lo tanto, la experiencia, knowledge, conocimiento, fe. that is science. Esto es la ciencia. Spirituality is the opposite. Sí, la espiritualidad es lo opuesto. You start with faith. Comienza con la fe. Faith, faith, faith. That comes first. Primero viene la fe. La fe viene primero. Once you have that faith, next you try to build knowledge.
Una vez que tienen fe, tratan de construir el conocimiento. I am divine. Yo soy divino. So you say, wow, just like sky is blue. I am divine, that's faith. I'm just taking it on faith. No proof. No tengo pruebas, yo solamente por fe digo yo I'm soy supposed to be divino. divine. So Supone I que say, sea divino. let me read about it. What does that mean? Déjeme leer esto. ¿Qué significa esto? Let me figure out what other people have said about this. Déjeme averiguar qué ha dicho otras personas sobre And I esto. start building knowledge. Y empiezo a construir conocimiento. Right? So faith, then comes Por lo knowledge. tanto, fe primero, conocimiento después. Now I have faith and knowledge. Ahora tengo la fe y el conocimiento. And I start experiencing that divine in me. Y comienzo a experimentar entonces la divinidad en mí. So faith, knowledge, experience. Por lo tanto, fe, conocimiento y experiencia. And there is a fourth part, which Yes. is being God. Y la cuarta parte es ser Dios. So it's the opposite of science. Es lo opuesto a la ciencia. So you and I can sit and talk either science or spirituality. Nosotros podemos sentarnos a hablar Don't ya mix the sea two. de ciencia o de espiritualidad, pero no se pueden mezclar ambas. They don't mix. No se mezclan. It's oil and water. Es aceite y el agua. You choose. Ustedes elijan. And I can talk both. Y yo puedo hablar de las dos. So Swami's view of spirituality starts with faith. That's why it is so important. La visión de Swami sobre la espiritualidad comienza con la fe, por eso es tan importante. The knowledge and experience comes from the way he interacted with each of you, whether physically or not. El conocimiento y la experiencia depende de cómo Swami interactuado con ustedes, físicamente o no físicamente. Swami as a physical Swami, even when his body was there, Swami en su forma física, aun cuando su cuerpo estaba ahí, is a passing cloud. es una nube pasajera, Just like your body is a passing así cloud. como vuestros cuerpos son una nube pasajera. You know, you all live happily, Todos viven felices, thinking you live forever. pensando que van a vivir para siempre. What if I tell you that when you walk out of this place, Entonces, there's a good chance, right? We don't know. ¿qué pasa si les digo cuando salen de este lugar? Le digo, no los digan porque no se va a ir nadie de acá. Then I can keep talking. Entonces puede seguir hablando. We don't know when life ends. No sabemos cuándo la vida termina, But we know that the Atma never ends. pero sabemos que el Atma nunca termina. Never lose that faith. Nunca pierdan esa fe. If you, like he said, Brother Venkatesh said about our conscience, if you catch yourself in an act that shows your lack of faith in your divinity, stop. Como dijo Venkatesh, si ustedes se atrapan, tienen con la conciencia de que están haciendo algo que no le agrada a la divinidad, paren. Because you are not anything other than Atma. Porque ustedes no son otra cosa más que el Atma. Right? Please don't forget that. Please don't forget Por that. favor, no se olviden Because esto. then I can give you morphine and take you away. Si no les puedo dar morfina, Spiritual morphine. les puedo dar morfina espiritual. Right? So remember, in this world of spirituality, no one is bigger than another person. En este mundo de la espiritualidad, They're all nadie es this- más grande que otro. We are the same Atma. Todos somos el mismo Atma. There's no difference. No hay ninguna diferencia. Let's learn from each other, Aprendamos unos de otros. but learn what? Pero aprendamos qué? Learn to experience our Atma. Aprendamos a experimentar nuestro Atma. Okay? Now, how our Atma works, now Swami's experience, the way he came as a teacher and an avatar, is to immediately show us how the Atma inside us is connected to him. Él vino como un maestro, como avatar, a enseñarnos cómo el Atma en nosotros está conectada con él. So that we don't forget that this inside us Atma is the driver of this car. No tenemos que olvidarnos que este Atma que está dentro nuestro es el verdadero conductor de nuestro auto. The car which is the mind and the body. El cuerpo, el carro, que en realidad es el cuerpo y la mente. That beautiful picture. Como esa Right? hermosa foto que está The allí. driver is Krishna, El conductor es That's our Krishna, Atma. el Atma. and the body and the mind is everything else. El cuerpo y la mente es todo lo demás. Right? So Swami reminds us. Once in a while, he'll give us a reminder about how the Atma, that's what he was saying, Brother Venkatesh was saying. All it needs is a thought. Don't even have to say it. A thought, and immediately Swami responds. Porque eso es lo que dijo Venkatesh. Solo lo único que se necesita es un pensamiento. Es un pensamiento y enseguida Swami responde.
I remember one incident where, you know, I was sitting in for darshan, and this was one of those days where Swami calls these little kids, they're the cutest guys around. These little kids, first grade, second grade kids, to come when it's their birthday. So 3 of them had birthdays. Recuerdo un día cuando estaba en el ashram y era la época en que Swami llamaba a los chicos, de estudiantes chiquitos de él, que estaban alrededor de él, y había 3 chicos parados frente a él. And so they were sitting there, and I'm sitting here, they're sitting behind me. Estaba sentado aquí, los chicos estaban atrás mío. And Swami comes out of the interview room and goes to see the children, and every time he goes to see them, his robe rubs against my Y knee. Swami salía de la sala de entrevistas y iba a ver a los chicos que estaban atrás de él. Cada vez que Swami salía y iba a ver a los chicos, la túnica de Swami lo tocaba a él. And on this occasion, he goes to those kids and he says to one of them, "Where are you from?" Y en un momento fue uno de los chicos y le dijo, ¿de dónde eres? And the kid said he's from Assam, Soy de Assam, le the respondió el state chico. in the northeast. Un estado, una provincia del norte de la India. So Swami asked, "Do you have apples in Assam?" Le preguntó, ¿tienes manzanas en Assam? And the kid said, "Yes." El chico dijo, sí. And Swami said, "How big are the apples in Assam?" ¿Cuán grandes son las manzanas en Assam? And the kid said like this. El chico le dijo así. So Swami looked at us and then he said, "This big?" Swami nos miró y dijo, ¿así de grandes unas manzanas? And the kid looked around and said, like this. El chico miró alrededor y achicó las manos. And Swami said, "This big?" ¿Así de grande? Dijo Swami. So he looked at his friends and said, El chico miró a su amigo y redujo el tamaño. so then Swami walked inside again, you know, his robe rubs me and then he goes Swami se fue de inside nuevo adentro, la túnica me volvió a rozar and brings out 3 apples y trae 3 manzanas and gives it to the 3 y kids. se la da a los 3 chicos. And then he's, you know, playing with them and it's so sweet to Y see estaba Swami. jugando con ellos y fue tan dulce verlo a Swami interactuando con ellos. And then he asked them, "Do you want a gift?" Y Swami les preguntó, ¿quieren un regalo? And they're all nodding yes. Y los dos dijeron, sí, sí. So he goes again inside Va otra vez adentro, otra vez la túnica lo rosa and he brings wristwatches. y les trae relojes de pulsera. And he goes to them and gives each of them, the 3 of them, a Les da a wristwatch. cada uno un reloj de pulsera. And for a fraction of maybe 2 seconds, Por una fracción de quizás 2 segundos, I had a thought, tuve un pensamiento. how I wish they were my kids. ¿Cómo quisiera que fueran mis hijos? And Swami gave wristwatches to my Y que kids. Swami le dé relojes a mis hijos. Just a fraction of a time. Una fracción de segundo. Anyway, so then I stopped the thought. And Swami comes back, Paró el pensamiento y his Swami robe rubs vuelve, me, goes past me, then turns around, looks at me, la túnica lo vuelve a tocar, se da vuelta, lo mira, fiery eyes, fuego en los ojos, and in his hand he's got 2 wristwatches and throws it at me. Disco. y tiene en las manos 2 relojes y me los tira a mí. He was really upset Estaba realmente molesto that I had such a thought. que haya tenido ese pensamiento. The connection between our Atma and Swami is not a connection. Nuestra conexión entre nuestro Atma y Swami no es una conexión. Can you say that, you know, I don't know the names of the beaches here, but one part of the ocean and another part of the Atlantic Ocean are connected? ¿Ustedes pueden decir que una parte del Océano Atlántico y otra parte del Océano Atlántico están conectadas? It's the wrong word. It Es is the equivocado. same. Es It's el not mismo océano. connected. No está conectado, es el mismo océano. So don't ever think that our Atma is connected. We have a connection. Our connection is heart to heart. No, we are Him. No, no piensen que ustedes tienen una conexión corazón a corazón con Swami. No, somos Él. So the power of prayer only comes when there is faith. Por lo tanto, el poder de la oración solamente sucede cuando hay fe. Faith in your divinity. Fe en vuestra propia divinidad. And faith in the divinity of all of us. Y fe en la divinidad de todos nosotros. And faith in this world which is unreal. Faith in the concept that this is not real. Y This is not real. tengan fe en que este mundo no es real. You know, you can solve your problems. Nadie les puede decir cómo resolver vuestros problemas. Because you have the most powerful being inside you. Porque tienen el ser más poderoso dentro de ustedes. We can have satsang together, Podemos tener satsang entre nosotros, but our only guru was Satya Sai Baba. pero el único gurú es Satya Sai Baba. You know, Adi Shankara Adi Shankara, que era otro maestro wrote espiritual, something called Viveka Chudamani. escribió algo que se llama Viveka Chudamani. There are 3 things he says that can come only by the grace of God.
Dijo que había 3 cosas que solamente llegan por la gracia de Dios. The first is human birth. El primero es el nacimiento humano. It requires the grace of God to have human birth. Se requiere de la gracia de Dios para nacer como ser humano. So all of us have been graced. Por lo tanto, todos nosotros hemos recibido esa gracia. I mean, if you think about grace for what, it's like saying, we have all been graced with a packet of cigarettes. You know? Cualquier persona puede tener la gracia de tener un paquete de cigarrillos. It's this Maya that we've been graced with as human birth, but that is the grace of God. Esta malla es la que nosotros tenemos, también es una gracia de Dios. The second grace La segunda gracia is the yearning for God. es el anhelo por Dios. That only comes from the grace of God. Eso también solo llega por la gracia de Dios. So many of us could be human, we've taken human birth, but we may not have the yearning for God. Muchos podemos tener cuerpo humano, pero no todos tienen el anhelo por Dios. Okay? Now some of us, like all of us here, we have human births, we have the yearning for God. Algunos, todos los que estamos aquí, tenemos la forma humana, el anhelo por Dios, But we also have the third grace of Swami. pero también tenemos la tercera gracia de Swami. And that is, we have a guru Nosotros tenemos un guru who can take us to that God that we are yearning for. que nos puede llevar a ese Dios al que So these are the anhelamos. 3 graces that Adi Shankara says that only comes from God. Y esas son las 3 gracias que Adi Shankara decía que solamente vienen de Dios. So we have a guru. Nosotros tenemos un guru, That un guru is maestro. Satya Sai Baba. El gurú es Satya Sai Baba. Where is Satya Sai Baba? ¿Dónde está Satya Sai Baba? Not in Puttaparthi. No en Puttaparthi, Here. aquí, a nuestro corazón. Only here. Solamente ahí en nuestro corazón. Only here. Solamente ahí. Because the moment he leaves this, Porque en el momento en if you que, think he is not here even for a fraction of a second, porque aún si fuera por una fracción de segundos, ustedes piensan que no está ahí, then you're going to your world of addiction. se están yendo al mundo de la adicción. Okay, so that's my only request to you. Este es mi único Be pedido. firm in the belief. Sean firmes en la I'm creencia. sorry. Be firm in the faith. Sean firmes en la fe. There's a difference between faith and belief. Be Es una firm in the diferencia entre faith la fe y la creencia. that you are God. Sean fuertes en la fe de que son Dios, The body and the mind is not real, que el cuerpo y la mente no son reales, and that we are all equal, que somos todos iguales, equally divine. igualmente divinos. Jai Sai Ram. Bueno, yo creo que más allá de las palabras que escuchamos de los dos, hay una experiencia, hay una energía que se ha generado aquí que la vamos a descubrir en el momento exacto. Algunos la podrán haber sentido ahora, otros la van a sentir en el sueño esta noche o mañana o cuando sea, pero este es el poder del satsang, de estar compartiendo charlas de espiritualidad, charlas sobre el mensaje de Sai Baba, charlas sobre la experiencia que devotos tienen con Sai Baba y cómo cada uno puede embeber y comprender el mensaje que Sai Baba nos dio. Y los dos han tenido enormes oportunidades de estar con Swami, de comprender su mensaje, y lo que yo sé de los dos es que lo están aplicando realmente en sus vidas concretas. Hoy estuve en una reunión con Venkatesh que hablaba de su compañía y decía que en la compañía en la que él trabajaba jamás harían algo que sea incorrecto, bajo ninguna circunstancia, y no importa el dinero que podrían ganar. Y esta es la espiritualidad práctica, así como es la espiritualidad práctica que está viviendo Venkat Sadanand, que cuando Swami, a pesar de haber tenido 2 carreras bien difíciles, la de ingeniería y después la de Caltech, Swami le dijo estudiar medicina, y ya grande se puso a estudiar medicina y se recibió de neurocirujano, y no solo de neurocirujano, sino es un tan eminente neurocirujano que fue enviado aquí al G20. Y quiero comentar algo más de él. Él le ha propuesto al Congreso de Estados Unidos una ley para crear un centro neurológico mundial, y esta propuesta que le ha hecho él al Congreso de Estados Unidos, lo que es el Parlamento, la Cámara de Senadores y de Diputados, fue aprobada. Y le aprobaron una partida de $180 millones para crear este centro, siempre y cuando en la reunión del G20 se aprobara. Y lo mandaron aquí, estuvo en la reunión del G20 y le han aprobado al G20 esta propuesta.
va a existir un centro neurológico mundial para descubrir la cura a las enfermedades que afectan como el Alzheimer, Parkinson, a mucha gente de este planeta. Y les puedo contar cosas, muchas más cosas de las que está haciendo él o Venkatesh, pero creo que lo importante es tratar de comprender el mensaje que nos transmitieron, comprenderlo realmente y aplicarlo. Y yo, para sintetizar, creo que nos lo dijo Venkatesh muy simplemente: no hagamos nada que sintamos en nuestro corazón que Swami, nuestra conciencia, no aprobaría. Y la síntesis de lo que nos dijo Venkat es: recordemos siempre que en realidad somos Dios. Así que ojalá que podamos recordarlo y ser felices. Aira.